Y bueno, ¡Hola! porque hoy vamos a ver estudio de fogones 2. Bueno, la lección que vamos a ver el día de hoy, que se llama El obrero con un llamado discapacitado, que trata básicamente en las cosas que tal vez un obrero siente al momento de su llamado, al momento de cubrir, de hacerlo, ¿verdad? También, ¿qué significa esto, el ser un obrero? La responsabilidad que también tenemos como obrero, la responsabilidad que tenemos que cumplir. Introducción, ¿no? Así como dice ahí en... Bueno, como dice introducción, dice leer 1 de Timoteo capítulos del 1 al 2, ¿no? Eso lo tienen que hacer en su casa. Si quieren, es una invitación para que esté más sintonizado con el tema. Y después dice, escoja un tiempo conveniente, preferiblemente temprano en la mañana, y un lugar donde pueda estar a solas, procure dedicarle de 10 a 15 minutos diarios a esta cita con Dios. Entonces ahí cada uno en sus casas, cuando tengan tiempo libre y eso, pueden ir viendo el tema de hacer su tiempo para leer 1 Timoteo capítulo 1 y 2, o en el caso este sería de hacer el orar por las personas que usted cree que necesitarían de Dios, ¿no? Después en el 3 dice, aprenda de memoria, acuérdense que lo aprenda de memoria, son tareas que vamos a dejar para la clase que viene, entonces la del día de hoy, la semana que viene lo va a estar diciendo alguien que yo voy a buscar, vamos a entramar con Gerald en alguno, para que pueda hacerlo en un video citando de memoria ese pasaje de 2 de Timoteo 2:15. Pero hoy, o sea, no le voy a pedir, ni vamos a mostrar el video de la de Fogones 1. Así que vamos a hacerlo así. Si se escucha bien, por las dudas, mando un mensaje, lo que sea, acá vamos a estar pendientes de eso. ¿Tá? Y 2 Timoteo 2:15, ¿no dice? Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. De la verdad. Bueno, exactamente ese pasaje bíblico, que es muy lindo, para la clase que viene vamos a mostrar un video de alguien diciendo la memoria. Entonces, eso va a estar bueno porque va a dar más como una retroalimentación, ¿no? Tipo más comunicación con ustedes. Después dice de 5 tratados a 5 personas conocidas que usted crea que no tienen a Cristo en sus vidas. Asegúrese de conocer el tratado que va a entregar. Pida a Dios que bendiga esa literatura en las vidas de las que la reciben. Así Yes. porque quizás se te da prisa. Claro. Y bueno, entonces eso, tratan de evangelizar a las personas que ustedes crean que no tienen a Jesús en sus vidas y que dediquen eso, o sea, todo ese tema de introducción es una tarea para la casa, ¿no? Aprenderse de memoria, leer 1 de Timoteo 1 y 2, orar a solas y el hecho de evangelizar a los que tienen a su cercanía, ¿no? Porque con todo el tema actual no da mucho como para andar saliendo a las calles, ¿no? Así que ahí estamos. Para empezar, una ilustración que se llama Las ranas. Y la ilustración trata, dice, un grupo de ranas corrían hacia la cima de una enorme montaña, con muchísimos obstáculos y peligros en el camino. La montaña era tan alta y los impedimentos tan numerosos que muchas de las ranitas comenzaron a desanimarse en el camino y dejaron de correr y gritaban a las otras, no podrán llegar a la cima, es imposible que lleguen, nunca lo lograrán. Y muchísimas razones pesimistas, logrando que se desanimaran prácticamente todas las ranas, quedando solo una al final que siguió corriendo sin escuchar a las otras. Al final, la rana que permaneció corriendo llegó a su objetivo. Tiempo después, las otras ranas le preguntaron cómo hizo para lograr llegar a la cima. Ella no respondió nada y se acercó a su padre y dijo, ¿no les escucha? Es sorda.
no escuches, bueno, y el moraleja, ¿no? Dice, no escuches a las personas que intentan desanimarte, sigue tu camino, confía en Dios y cree en las habilidades que Dios ha puesto en ti. Y no te desanimes, perseverando cumpliremos el plan de Dios para nuestra vida. Y bien, como decía esta ilustración, ¿no? De que la rana, bueno, le gritaban que no, que iba a empezar, que es imposible que llegara a la cima y todo, ¿no? Sin embargo, ella, bueno, nadie sabía que era sorda y ella siguió. Y por más que le preguntaban, luego el padre le dijo, no, es sorda. Y es que a veces nosotros tenemos obstáculos en nuestro camino o para cumplir nuestro llamado, que es lo que trata la clase de hoy, ¿no? Y lo vemos imposible. Y realmente a veces hay que hacer oídos sordos, esas voces que nos quieren hacer caer cuando Dios nos está diciendo otras cosas. Por ejemplo, yo les cuento un poquito, o sea, solo un poquito. Yo cuando iba a ir a estudiar teología a Argentina, muchas personas acá que eran personas dentro de la iglesia o a veces personas desde mi familia que decían, o de mis vecinos que decían, no, ¿para qué te vas a ir? Que esto, que el otro, que no vas a ser capaz, que al mes siguiente te vas a volver a tu casa, que esto, que el otro. Y yo decía, no puedo hacerle caso a esas voces porque a mí realmente el que me dijo que yo me fuera a estudiar a ese lugar fue Dios. Entonces a veces nosotros hagamos oídos sordos a esas personas cuando sabemos que Dios nos está diciendo otras cosas. Es cierto eso. A veces Dios nos llama a hacer oídos sordos y a escucharlo solo a Él, ¿no? Bueno, en Fones 2 siempre inician una ilustración, así que siempre va a haber una historia así de ese tipo. En la teoría, ¿no? Del tema que estamos hablando el día de hoy, que es el obrero con un llamado, es capacitado, ¿no? Habla así, definiciones bíblicas, ¿no? Que dicen, ¿qué es un obrero? El término obrero es sinónimo de trabajador, aunque actualmente este último término sea el más utilizado. Un trabajador u obrero es una persona física que tiene la edad legal o habilitada para prestar algún tipo de servicio que está ligado a una empresa o persona en particular, a partir de un vínculo de subordinación y por cuyo trabajo recibe una retribución económica. Así que un obrero es, dice, y la respuesta es que el obrero es un sinónimo de trabajador. Así que cuando uno dice que es un obrero de Dios, significa que es un trabajador de Dios, por decir una manera, ¿no? Porque al fin y al cabo Dios es el que nos manda algún objetivo, una misión, pero nosotros es el que lo hace, al fin y al cabo, ¿no? Porque Dios te dice evangelizar a tal persona o orar por tal otra persona, te incita a Dios, y después por eso es que al fin y al cabo las personas, Dios llega a sus vidas, ¿no? Entonces se puede decir de que al fin y al cabo somos trabajadores de Dios, ¿no? Porque también cuando habla mucho sobre el tema de la mies y todo eso, hace muchas alusiones, ¿no? De lo que sería un trabajador más que un obrero, ¿no? Aunque también, si estamos relacionados con el ámbito de la construcción, ¿no? En Uruguay, aunque sea, a los que trabajan en la construcción se les dice obrero de construcción, ¿no? Entonces, como que se va relacionando más el concepto, ¿no? Entre obrero y trabajador. Y bueno, y luego la parte B, porque estos son varios puntos, ¿no? Claro, la B Sí. dice, ser a imagen y semejanza de Dios significa ser obrero. Bueno, David va a buscar Génesis 2.15. Exactamente. Ahí lo está buscando. ¿Qué dice Génesis 2.15? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Bueno, y la pregunta que dice acá es, ¿qué hizo Dios con el hombre después de crearlo? Y como David leía la respuesta a esta pregunta de que dice, ¿qué hizo Dios con el hombre después de crearlo? Es que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, para que el hombre tuviera realmente, después de crearlo, una vida, para que realmente hiciera trabajo, ¿no? Porque uno dice, no, el trabajo vino por castigo, pero realmente el hombre ya trabajaba, o sea, Adán ya trabajaba cuando estaba en el Edén, ¿no? O por ejemplo, dicen que una mujer tiene dolores de parto después de que fueron destituidos, ¿verdad? De ahí, y realmente no, o sea, ya tenía dolores de parto
cuando iba a tener un hijo, pero se intensificaron los dolores cuando ellos pecaron y cayeron. Entonces, ¿qué hizo Dios con el hombre después de crearlo? Bueno, lo puso en el Edén para que lo guardase, para que lo labrase, para que lo trabajara. Ahí después, como vemos en las películas, a veces él sale poniéndole nombre a los animales, jirafa, el elefante y esas cosas. Claro. Bueno, entonces con esto dice que Dios crea al hombre y la primera función y responsabilidad es que se señoree. Exacto. Y esta palabra viene del hebreo radá, que se traduce estar a cargo, dirigir o ejercer dominio. Y entonces desde el comienzo el hombre se le delega responsabilidad, o sea, dirigir o administrar. O sea, desde el punto en que el hombre está en el Edén, él tiene responsabilidad, desde Exacto. ese momento. Entonces, la carpeta sigue diciendo, dice, la palabra radá se traduce, y acá hay que completar la carpeta para aquellos que lo tienen en la casa, ¿verdad? Dice estar. Y luego hay unos puntitos, entonces, radá se traduce estar a cargo, se le pone ahí, ¿verdad? Después dice coma, ejercer, dominio. Después dice coma, desde el comienzo al hombre se le delega responsabilidad, que es lo que venimos diciendo, ¿verdad? Entonces, no, perdón. Es estar a cargo, ejercer, dominio, dirigir, después abajo, o administrar. Esas son las respuestas que van en la carpeta para quienes los tienen, y si no las tienen, si quieren tener un cuaderno e ir anotando, estaría también súper bien, súper bonito, y después nos mandan una foto y nosotros la ponemos ahí de que también están tomando sus apuntes, ¿verdad? Sí, los retuiteamos después. Bueno, después el punto C dice así, Dios le entregó al hombre responsabilidad, ¿no? Y ahí hay un pasaje bíblico vinculado que se encuentra en Génesis 1, versículo 28. Y dice así, le doy lectura, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Exacto. Entonces, acá en la carpeta misma te hace una pregunta y te dice, al hombre se le da autoridad sobre, ¿no? Y la respuesta es sobre la tierra, ¿no? Porque Dios le dio al hombre la capacidad de señorear y sojuzgar la tierra desde un inicio. Luego se desvió todo y tal, pero desde un inicio fue así. Y bueno, y dice, Dios le dice aquí al hombre sojuzgar la tierra. Al término hebreo para sojuzgar aquí es kabash, que además significa conquistar, someter, para hacer esa voluntad divina. Dios le da la capacidad a Adán con autoridad y le entrega lo suficiente para hacerlo, y hacerlo bien a su responsabilidad. Dios creó al hombre con habilidad para trabajar, el hombre debe tener la actitud para hacerlo. Dios nunca nos manda a hacer algo sin habernos equipado para hacerlo. Cuando Dios levantó a Gedeón, él pensaba que no tenía lo necesario para la tarea. Sin embargo, lo que le estaba faltando era la actitud, ya que dentro de él Dios ya había puesto lo necesario para la tarea, ¿no? Entonces, Dios le da al primer obrero, Adán, dice, ¿no?, acá en la carpeta, Dios le da la capacidad y autoridad para trabajar, o sea, eso sería. Y Kabash, la respuesta para Kabash significa es conquistar y someter, ¿no? O sea, son palabras clave, ¿no?, en este tema, ¿no? Bueno, luego hay dos versículos bíblicos que siguen hablando sobre el tema, ¿no?, que se encuentran tanto en Jueces 6, versículo 14, como en versículo 15 también, del mismo Jueces 6, ¿no? Y Jueces 6, 14, vamos a hacer la dinámica que hicimos la primera clase, ¿no? Que fue que yo ahora voy a leer la parte que está y Jerry va a leer la parte que no falta. Está, que falta, ¿no? Entonces cuando dice puntos suspensivos, Jerry va a decir lo que va y yo digo lo otro, ¿ok? Entonces dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tú fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Repetimos. Jueces 6:14, ¿no? Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tú fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Jueces 6:15. Se me caía el mouse, por eso la vez. Y casi se me cae el mouse, pero si no le pegas una patada, no la salvas. Jueces 6:15, ¿no? Y dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué? salvaré, Yo a Israel. He aquí que mi familia es pobre, en Manasés, y yo menor, en la casa de mi padre. Repetimos. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué? salvaré, Yo a Israel. He aquí que mi familia es pobre, en Manasés, y yo menor, en la casa de mi padre. Jueces 6:15 y 6:14. Exacto. Entonces las palabras clave en Jueces 6:14 es, le dijo, ve, conecta tu fuerza, en el versículo 14. Y en el 15 dice, ¿con qué salvaré, salvaré? Mi familia es, pobre, yo menor. menor. O sea, son, salvaré, pobre, menor. Esas son las tres palabras, es complicado. Tenemos acá, no tenemos como, o sea, algún día vamos a hacer un directo y vamos a poner la cámara acá, para que vean cómo tenemos todo acá estructurado. Pero está. Y bueno, y luego en la lección te toma ejemplos. Exacto. Entonces pasamos al punto 2 de esta lección y se divide esta lección en ejemplos en dos, en A y en B. No, perdón, sí, en A y en B. Y la primera es la crisis, ¿verdad? Y nos vamos a centrar en estos dos puntos, en la crisis o en la vida de Moisés, ¿verdad? Entonces, la crisis de Moisés. Bueno, muchas veces podemos nosotros vivir en nuestra vida una crisis. Y detrás de todas las complicaciones en la vida de Moisés, Dios lo estaba preparando. Dios había diseñado en el cielo que Israel sería conducido por Moisés. Como todo obrero debía estar preparado y equipado para glorificar a Dios con su labor. Aunque a veces no entendemos los sucesos de nuestra vida, Dios sí está al tanto de su plan con nosotros. Él siempre ve lo que hay adelante. Bueno, ¿qué decía esto? Que Moisés, ¿verdad? Tal vez pasó muchas crisis en su vida, pasó muchas situaciones en su vida, tanto tal vez de que fue separado de su madre, ¿verdad? Porque sabemos que hubo esa matanza, ¿verdad? De los bebés y todo, y llegó, ¿verdad? Allá a la casa del faraón, tuvo otra madre, tuvo otros hermanos, tuvo otra familia. Luego cuando mata, ¿verdad? Y tiene que ir y luego se entera de su familia y todas las crisis que pasó en su vida con el pueblo de Israel, con todo, realmente todo eso lo ocupó Dios para cumplir este plan, ¿verdad? De conducir al pueblo de Israel y esto nos dice que Dios realmente siempre está atento, o sea, no pasa algo en nuestra vida que no sea que Dios ya lo sabía y que fuera para ayudarnos a cumplir nuestro llamado, nuestro propósito y formarnos también como obrero. Exacto. Entonces, ahora dice, cuando se pasa por pruebas o victoria es que Dios, y ahí tenemos que poner cuando se pasa por pruebas o victorias, es que Dios, y la respuesta sería, lo estaba preparando. Lo estaba preparando. ¿Y qué estaba preparando? Estaba su propósito, su camino para nuestras vidas. Exactamente, ¿no? Importante, ¿no? A veces tener crisis, ¿no? En nuestras vidas para que Dios nos prepare para cosas más grandes después. Bueno, en su carpeta, o en su mente, si lo están estructurando, o en su papelito, creo que si están escribiendo, pongan punto B, lucha interna, ¿no? Y dice así, antes del llamado al trabajar surgen las excusas, los miedos y una lucha interna. Moisés se sintió incompetente y nada preparado para el trabajo que el Señor tenía para él. En la escritura, muchos líderes tuvieron la misma lucha, ¿no?
Entonces seguimos tocando un poco el caso de Moisés, ¿no? Viendo qué lucha tuvo él, ¿no? Entonces... Bueno, una de las luchas por las que Moisés pasó fue la lucha con su responsabilidad. Y vamos a ver por qué con su responsabilidad, ¿verdad? Y para eso nos vamos a meter un poco en el contexto de por qué con su responsabilidad. Entonces vamos a buscar Éxodo capítulo 3, versículo 11, 12 y 14. ¿Bien? Entonces... no, esa no es. ¿Pero dónde está? Bueno, sí. Bueno, entonces Éxodo 3, capítulo 3, versículo 11, 12 y 14. 11, 12 y 14. Exacto. Bueno, y dice así, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. 13, ¿no? Y el 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así eras a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Claro, ¿el 14 igual? ¿Sí? Bueno. Yes. Entonces, claro, Moisés tuvo que luchar con esta responsabilidad que Dios le estaba dando, ¿verdad? Que era sacar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Llevar hasta libertad a este pueblo. Entonces, no importa quién eres, lo importante es quién soy yo y Dios Todopoderoso. O sea, no importa quién eres tú, no importa si tienes una profesión, no importa si tienes un trabajo por excelencia, no importa quién eres, porque si Dios te está preparando, Dios te está llamando, Él es el que lo hace todo suficiente. Todo tu talento, todos tus dones, toda tu capacidad te la va a suplir Dios. Y Él no va a hacer que te falte nada, hasta incluso lo económico, si te dice que te vayas a otro país, si te dice que hagas tal cosa. Siempre Dios, cuando te manda a hacer algo, o por ejemplo esta responsabilidad que le dio a Moisés de sacar al pueblo, no sé, Moisés pasó por tantas cosas, como por ejemplo, él decía que no iba a poder hablar, que esto, que el otro, que como esto y el otro, y Dios le fue dando diversas cosas, como por ejemplo a Aarón, ¿verdad? Su hermano, que podía hablar por él, o le dio una vara que después con esa, no sé, la convirtió en serpiente, abrió el mar, convirtió el agua en sangre. Entonces Dios siempre nos va a dar esa herramienta como se las dio a Moisés. Exactamente, ¿no? Y... ¿sí? Bueno, entonces Mateos 25... Capítulo 25. Sí, del 14 al 30. Del 14 al 30. Son muchos. Sí. Y Santiago 1.5 para que lo busquen ustedes. Pero el 1.5 sí lo voy a leer, ¿no? Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Exacto. Entonces la pregunta dice, Él nos da sabiduría. Él nos da sabiduría para poder sobrellevar cada responsabilidad que Él nos da. Claro, claramente. Esa es una de las cosas importantes que tiene que tener el obrero, ¿no? Porque no se enfoque que estamos dando a Moisés, pero estamos viéndolo desde la lupa, ¿no? Viéndolo desde la cosmovisión de que él fue un obrero aprobado por Dios, ¿no? Bueno, luchó con la incertidumbre del futuro. Leeré Éxodo 4.1. 4.1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Exacto. Dios le da poder y le dice que ellos crean y que confíen en él. El miedo es derrotado por la fe en Dios y en su poder. Entonces, mi futuro está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Porque dice aquí, claro, no te ha parecido Jehová. Jehová es la base. Bueno, entonces vemos que luchó con su responsabilidad. ¿El segundo cuál era? La incertidumbre del futuro. Luchó con la incertidumbre del futuro. Y como tercera, luchó con su incompetencia. Y es que no es lo que tengo, sino lo que me falta y Él me lo da.
Y entonces leemos Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 12. 10 al 12. 10 ¿no? al 12, sí. Sí. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, no, ni desde que tú hablas a tu siervo. Pues soy tardo en el habla y torpe de lengua y no sé, eso lo digo yo. Y Jehová le dijo: ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Bueno, entonces ahí dice, ¿verdad? Éxodo dice, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? No soy yo, Jehová. Entonces tal vez luchó con esa incompetencia de, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, que esto, ¿verdad? Que hablamos que era tardo para el habla, algunos dicen que era tartamudo, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, luchó con su incompetencia de, no lo voy a poder hacer, pero sin embargo, Dios nos da la capacidad para poder hacerlo. Exacto, ¿no? Y bueno, lucha número 1, responsabilidad. Moisés luchó contra su responsabilidad, contra su miedo al futuro, porque sin incertidumbre, como que vamos a llevarlo más a palabras claras para todos. Miedo al futuro, ¿no? Incompetencia, el tercer punto, él no se consideraba apto para trabajar para Dios, ¿no? Y ahora el cuarto punto sería, luchó con un sentimiento de inferioridad, ¿no? Entonces dice así en Éxodo 4:13. 4:13 dijo, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que sabes enviar. Exactamente, o sea, él no se consideraba a sí mismo alguien apto para hablar, sino de que él quería que Dios enviara a otro para que lo haga. Moisés se consideraba inferior y quería que a otro mandara, ¿no? Porque dice, envía al que debes de enviar. Él decía, o sea, a mí no me tenés que mandar, mandá al otro, ¿no? Entonces, en otras versiones de Biblia, dice, te ruego, envía a cualquier otra persona, inclusive, dice, más claramente, ¿no? Dice que en la carpeta dice, y Dios le concede que su hermano Aarón vaya por él, pero sigue llamando a Moisés. Dios pondrá personas que te ayudarán, elegidas por él, pero no seremos nunca desechados, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el sentimiento de inferioridad que tenía Moisés, al fin y al cabo se fue como que Dios le respondió, porque lo que él se consideraba inferior y quería que mandara a otra persona, Dios le proveyó a otra persona para que lo pueda ayudar en su labor. Pero aún así Dios no sobrepuso el llamado. O sea, no fue como que Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo, no quiero, entonces llamó a otra persona, llamó entonces a Aarón, y Aarón fue el que... No fue así. Al fin y al cabo, realmente Moisés siguió siendo llamado y Aarón solamente lo ayudó con su sentimiento de inferioridad. Porque al tener una persona al lado, él tal vez se sentía más fuerte. Moisés en un inicio hace todas las cosas que luego Aarón hace luego. Entonces, al fin y al cabo, todo el tema de la vara y todo eso. Entonces, al fin y al cabo, todas esas pruebas y todo, creo que Dios de cierta manera le está enseñando a Moisés de que él también podía hacerlo. Pero tuvo que enseñarlo por medio de su hermano Aarón, ¿no? Y luego dice que en Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Exacto. Dios no te va a quitar el llamado que Él puso en tu vida. Si Él te llamó a algo en particular y luego escuchás que otra persona va a hacer, no sé, o te llamó para el canto y de repente una persona cercana a la iglesia, cualquier otra persona en la iglesia, dice, a mí me llamó para el canto, no diga, bueno, Dios no me llama más a mí, lo llamó a Él porque yo le dije que no. No es así. Dios, si te llamó, va a mantener ese llamado contigo a pesar de lo que vos hagas. Dios no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Y bueno, y acá en la carpeta, para los que están haciendo la carpeta, ¿no? De paso, en Romanos 11:29 es lo que tienen que escribir ahí, lo que recién leyó Geraldine, es lo que tienen que escribir ahí ustedes. Todo eso, los dones irrevocables y todo eso. Bueno, entonces resumiendo, toda la lucha fue con la responsabilidad, con la incertidumbre al futuro, con la incompetencia y con el sentimiento de inferioridad.
Y acuérdense que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo, puedan escribirla en los comentarios para nosotros poder irlo leyendo y irla respondiendo al mismo tiempo. Acuérdense, o si después nos quieren preguntar algo, nosotros podemos responder, claro, con lo que sabemos, si no podemos buscar también una respuesta entre todos. Exactamente. Entonces, sigamos. Tercero, vamos por la aplicación. Y bueno, la aplicación tiene 5 puntos que los vamos a ver bien rapiditos. Entonces dice, la primera, la A dice, las bases del obrero efectivo. Dice, percibe una necesidad real el obrero efectivo, ¿verdad? En la época de Nehemías se destacó por ser sensible y lograr percibir la necesidad mostrada por Dios e involucrarse por dirección divina en la solución a lo que había, ¿verdad? Entonces Nehemías 1:4 dice... Vale, lo que está ahí, yo leo. No, solo léelo, para que no se... Oye, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. 1:5 dice... Y dije, te ruego, oh Dios, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman, y guardan sus mandamientos. Y Nehemías 2:5 dice... Recalculando. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Bueno, como estaba leyendo David, ¿verdad? Él dice, envíame. O sea, las bases del obrero efectivo, él realmente percibe esa necesidad y es capaz de, como Nehemías, ¿verdad? Percibió esa necesidad, poder aceptar, poder decir, Señor, envíame a mí, yo veo esta necesidad, envíame, por favor, así como Nehemías lo hizo. Tenemos una pregunta, antes de seguir, ¿verdad? Para avanzar. Dice Eve Andrea Sangüesa, dice, ¿era verdad que Moisés era tartamudo? Chan, chan, chan. ¿Será verdad, David, que Moisés era o no tartamudo? Ay. Porque él dice en la Biblia, ¿verdad?, de que él era tardo para el habla. Exacto. Estoy buscando exactamente el pasaje bíblico. Sí. Bueno, en Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Sabemos que tal vez también se podría referir a que tal vez a él le costaba hablar, o sea, que no tenía una adecuada lingüística para poder referirse a otras personas o para poder hablar más con Faraón, ¿no? Pero también sabemos de que él fue criado junto a los hijos del faraón, exacto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser un hombre que fue instruido ahí mismo con los hijos del faraón? Y sabemos que los hijos del faraón no se la pasaban jugando todo el día solamente, sino que estudiaban mucho, los preparaban mucho en cuanto a la área económica, en cuanto a lengua, matemáticas, todo eran bien preparados. Entonces, ¿cómo Moisés, un hombre, ¿verdad?, que fue preparado ahí con esa excelencia, con esa calidad en la época, podía tener eso de que quizás no supiera cómo referirse a otra persona? Entonces viene esta pregunta y tal vez se le asocia más a lo que él realmente fuera tartamudo. Claro. Y entonces, a ver, ¿qué dices tú, David? Yo, bueno, le voy a leer la Biblia textual, que es una Biblia que va más directo al coso, ¿no? Y dijo Moisés, hablaba, no soy hombre elocuente ni ayer ni antes de ayer, ni de que hablas a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua, ¿no? O sea, realmente cuando dice ni ayer ni antes de ayer, dice que hace tiempo que no es elocuente, o sea, que como que no
no es como, digamos, una persona con labia, ¿no? En la primera parte, ¿no? Habla como que no es una persona como que se le ocurran como muchas palabras extravagantes o cosas así Claro, por el estilo. porque digamos para que hablar. también después que se fue de la casa del faraón, Claro. pasó tiempo, o sea, no es que se fue y volvió, o sea que él incluso ya tenía familia, Sí. entonces ya habían, 40. sí, tenía 80. 80. O sea, él se fue como a los 40 Claro. y volvió cuando tenía 80, o sea, ya había pasado un tiempo, entonces tal vez, yo personalmente no creo que haya sido tartamudo, sino que tal vez ya le costaba hablar más con las personas en cuanto a referirse en el trato, quizás. Claro, sí, tal vez el hecho de que a lo que él vivía en el campo, ¿no? Hace 40 años y en ese tiempo en el desierto, como que mucha gente, o sea, ni hoy en el desierto creo que hay mucha gente viviendo, ¿no? Como que tampoco tendría como el mismo trato, ¿no? Siempre se hace la comparación de que una persona de ciudad con alguien de campo tienen diferentes formas de hablar, ¿no? Y que el del campo generalmente se da en todos los países, se dice siempre que es más bruto a la persona de campo. Yo creo que al estar viviendo él tanto tiempo en el campo, él se le haya pegado tal vez esa palabra así, del campo, ¿no? Y que cuando dice elocuente se refería más que nada a que no tenía como la forma de hablar cortés con el faraón. Eso es lo que mencionaba Jerry, de que él, a pesar de haber estado criado antes, ahora él no podría hablar nuevamente, además tener 80 años, ¿no? Ya de por sí una persona ya de esa edad se tranca un poco más a la hora de hablar, ¿no? Entonces creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Exacto. Bueno, entonces sigamos, estábamos en aplicación. La primera aplicación era las bases del obrero efectivo, en que el obrero sí respondía, sí veía una necesidad y él decía, envíame a mí. Exacto. Entonces, aplicación 1, ahora aplicación 2. Y la aplicación 2 es que posee un don, dado por Dios, ¿no? Tienen un don que concuerda perfectamente con la necesidad del momento. Son competentes en el área, ¿no? Y vamos siguiendo el ejemplo de Nehemías, ¿no? Un hombre muy referente en la Biblia, muy importante, Dice, ¿no? sí. Nehemías 2.18. 2.18 dice, entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Exacto. Entonces, ahí lo que tiene en carpeta, cada vez que estamos leyendo Nehemías y eso, tienen que ir completando con el pasaje bíblico. Claro. Si quieren pueden hacerlo en el momento o hacerlo luego, pero está. Esa es la base. Y bueno, el tema es que acá en Nehemías se destaca el hecho de que él tiene un llamado, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El hecho de que un llamado y un don, porque Dios lo llamó a él, pero a su vez le dio un don para respaldarlo, ¿no? Entonces, eso es como digamos, la confirmación, ¿no? De tu llamado, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que sea como yo, que no sabe cantar ni siquiera el himno nacional, y que Dios te diga, te llamo para el coso, y que la persona diga, hoy Dios me llamó, y realmente después le decís, bueno, cantame aunque sea, no sé, feliz cumpleaños, y te desafina para todos lados, mal, o sea, no tenés realmente como un respaldo de Dios, por decir de cierta manera, ¿no? Porque cuando Dios te llama, Dios te prepara, por eso el título de la frase, ¿no? El obrero de Dios es capacitado, Exacto. llamado, capacitado, ¿no? Es como la confirmación de tu llamado, porque si no, se puede desdibujar un poco y en vez de ser llamado puede ser un sentimiento, un querer, algo que la persona que hizo toda la vida quiso cantar y como cantó mal y ahora está en la iglesia y hay varios en la iglesia que cantan y digo, uff, tuve la oportunidad de cantar, que sí que canto, que Dios me llamó, cuando nada que ver, cuando no cantan ni siquiera el himno nacional. Bueno, sigamos con la 3. Dice, despliega pasión por lo que hace. Y es que el llamado se despierta una pasión que a uno lo consume. Esa pasión es irresistible para muchos y por lo tanto él la comparte y muchos se involucran en esto. La pasión suple la falta de recursos y no cabe duda, ¿verdad? Es bueno tener recursos, sin embargo, muchos de los jueces de Israel no eran ricos ni en dinero, ni en personas, ni en talentos cuando empezaron. Gedeón tuvo miedo, Sansón estaba a falta de una moral firme, Jefté era impetuoso, Pedro era impulsivo, Tomás incrédulo y muchos más que podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Esos eran solo algunos ejemplos. Y
parece ser que Ibzan, Elón y Abdón eran personas ya mayores de edad. Esto no detiene a las personas si tiene pasión, ¿verdad? Porque vemos, o sea, como decía, el TREA despliega pasión por lo que hace. O sea, si tú tienes pasión, la edad que tenga no importa si sea, por ejemplo, ¿verdad? Como Moisés, como veníamos hablando, de que él ya tenía 80 años cuando fue a librar al pueblo, ¿verdad? Imagínense una persona con 80 años, uno la ve y dice, no puede hacer, o sea, mucho ya por la edad que tiene. O mismo Pablo, que ya era un hombre que ya había estudiado, que ya tenía un puesto y que empezó a una edad también ya grande, de adulto. Entonces, o sea, o también a veces uno lo dicen desde pequeños y no. Como que desde pequeño, por ejemplo, a ver, alguien pequeño, tal vez todos piensan que los discípulos de Jesús, ¿verdad? Los apóstoles eran mayores de 30 años, 40, hombres con familia y todo. Y bueno, sabemos que por lo menos el único que tenía familia era Pedro y todos eran adolescentes, eran muchachos. Juan era el más joven y tenía 14 años. Entonces tampoco podemos juzgar por las edades, sino esa pasión que Dios despierta en nosotros. Entonces leemos Nehemías 2:20, dice... Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nos dará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Exacto. Entonces yo le invito a ustedes, si son muy jóvenes, o si ya sienten que ya no tienen esa edad como para hacerlo, que ya están grandes, que ya han pasado años y tal vez Dios les dijo algo en sus vidas, no se detengan y no lo dejen ahí, no digan no, ya no lo puedo hacer, porque como decía David delante, si Él te lo dio, va a ser para siempre. Y yo sé que es mejor y es más bueno porque tenemos mayor recompensa si lo hacemos en el tiempo que Dios quiere, ¿verdad? Exacto. Pero si sientes que ya pasó ese tiempo y que ya no lo puedes hacer, yo te digo, aún Dios te da la oportunidad para poder hacerlo. Exacto, ¿no? Y bueno, y estamos nosotros viendo el tema de prácticos, ¿no? Del tema de las aplicaciones, ¿no? Sobre el tema del obrero con llamado. Y bueno, y ahora nos toca el punto D, persuaden a las personas, ¿no? Cuando Jesús aparece en Galilea predicando el evangelio del reino, muchos comienzan a seguirlo y se dedica a 12 discípulos en especial. Luego aparecen 70 que eran los círculos que andaban alrededor, pero los obreros no actúan solos, tienen colaboradores, tienen que tenerlos, debido a que tienen una causa más grande que ellos, necesitan de los demás para llevar a cabo la obra para la que fueron llamados, ¿no? O sea, los 12 discípulos aún así tenían otros 70 que, a pesar de que tal vez Jesús no tenga un trato directo con ellos, porque es imposible tratar con 70 personas, ¿no? En un tramo de, o sea, 70 más 12, estamos hablando más o menos de unos 80 y algo, porque además había gente que iba y se venía, redondeando entre 85 personas más y menos, dependiendo del tiempo, ¿no? Que no podría tal vez Jesús tratar con todos. Entonces Jesús en un inicio escoge a los primeros 12, que iban a ser con los que iba a tener trato directo. Y luego esos 12 tienen un trato con los demás, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la parte de la multiplicación del pan y los peces, Jesús le dice de que luego distribuyan la comida. Y si te imaginas 12 personas distribuyéndole a 5.000, como que realmente estarían como 5 días distribuyendo comida, porque para atrás. Entonces, más de 5.000 porque eran hombres nomás. Entonces, eran 70 que tal vez Juan tenía tal vez 5 o 6 que lo acompañaban a él, y cuando Jesús le decía a Juan, ve a hacer esto, Juan con ese grupito iban a hacer eso, ¿no? Es el hecho de que un obrero, como tiene llamado y eso, hace que los de alrededor lo acompañen, ¿no? Y esta aplicación viene acompañada de un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 2, 10, 2. 10:2 dice, y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Exacto, ¿no? La mies es mucha y los obreros somos pocos y nunca trabajamos en equipo, que es lo peor. Pero bueno, está. Sigamos. Bueno,
Entonces leímos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 para terminar, ¿verdad? Esto de la aplicación tiene como título Seguir un llamado, un propósito. Y es que es difícil, casi imposible, separar llamado de misión. Trabajo sin un claro sentido del propósito dado por Dios es caminar hacia resultados dispersos, confusos, desalentadores. El obrero debe caminar hacia un objetivo específico. Un obrero sin objetivos o metas no es un obrero con un llamado. Mateos, ahí busca 28, 19. En Mateo 28, 19. Se me bloqueó el... Ahí está. Mateos 28. Mateos. ¿Te lo paso? 28... 19. Toma. Bueno, entonces Mateo 28, 19 y 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro. Punto. Amén. Entonces, nosotros debemos de tener ese objetivo, esa meta, por decir así, no sé si meta, pero ese objetivo de tener nuestra mente centrada en lo que Cristo quiere hacer, porque también a veces nosotros queremos manejarnos, por decir así, hacer lo que nosotros queremos, lo que se nos da la gana, pero tenemos que seguir ese objetivo, porque sin embargo, como hablábamos de Moisés, ¿verdad? Él tuvo que seguir eso que Dios quería, él tuvo que mirar ese objetivo, y cuando quizás quiso desviarse de ese objetivo, le dio rabia o eso, sí, fue cuando perdió ese regalo, quizás, no sé cómo explicarlo, a ver, perdió esa recompensa por seguir ese objetivo. Entonces nunca desviemos nuestra mirada de lo que Dios quiere, nunca nublemos nuestra vista con otras cosas. Y entonces la aplicación, habían 5 puntos importantes, ¿verdad? Que la primera es que las bases del obrero efectivo, ¿verdad? Que las leímos de Nehemías, de esa necesidad real. Posee un don que es dado por Dios, que concuerda perfectamente con la necesidad de aquel momento en que estamos viviendo, ¿verdad? Exacto. El punto 3 decía: despliega pasión por lo que hace. El llamado despierta una pasión que consume y que es bueno compartirlo y no ser egoísta. 4, leímos de que persuaden a las personas, como los discípulos leía David, ¿verdad? Para llevar a cabo la obra que fueron llamados, porque como veníamos hablando, a veces somos egoístas, lo queremos todo para nosotros, pero tenemos que persuadir también a las demás personas a ese llamado, a lo que Dios quiere. Y como último, vimos el punto que es seguir un llamado, un propósito en que tenemos que tener un objetivo y el obrero debe caminar a ese objetivo. Exacto, ¿no? Bueno, la conclusión nos llega ahora, estamos terminando esta lección, ¿no? Conclusión. Somos obreros de Dios y Él es el patrón por excelencia. Las diferentes etapas de nuestra vida, incluso las más difíciles, han formado parte de nuestro crecimiento integral. Acercándonos a Dios es conocer con mayor claridad la razón de nuestra vida en la tierra, y cuando nos acercamos a Dios es permitir que Él sane lo que ha afectado nuestro trabajo. Debemos aplicar los dones que Dios nos ha dado y ayudar a otros a conocer su llamado y propósito, para que juntos honremos a Dios haciendo lo que debemos hacer. Exacto. Bueno, y en la carpeta ahora nos pide que escribamos 3 áreas o lugares de la iglesia que usted considera que es la mejor para trabajar, ¿no? Eso es algo bastante personal, pero igual entre los dos que vamos a decir un par para que normales, ¿no? que hay, ¿no? Por ejemplo, el mejor lugar que considero para trabajar en la iglesia es alabando a Dios. Bien, ahí tienen una: alabar, cantar, adelante, tocar un instrumento en el caso que se pueda, o prepararse igual para esas cosas, ¿no? Yo diría con los niños en la escuela bíblica, ¿no? Otro punto, por ejemplo. ¿Que te gusta a ti? Me encanta, ¿no Me sabes? imagino, sí.
Excelente, excelente. El poquito que de pronto dice que usted considera mejor para trabajar, a mí me encantan los niños. No soy fanático, pero bueno, sé que hay muchos que sí, y entonces está, igual uno apoya desde lo que puede, ¿no? Desde la herramienta que tiene esa área en la iglesia de los niños, ¿no? Otra, por ejemplo, siendo colaborador en los adolescentes, en jóvenes. Claro, sí. ¿Qué otra puede ser? También, yo qué sé, en el grupo de hombres, estar ahí ayudando, dando, yo qué sé, palabras, lo que sea, ¿no? Siempre en cada grupo hay una necesidad, hay una función y como decíamos hoy, la misa es mucha y los trabajadores son pocos, entonces el hecho de que ya estés con la capacidad y estés con la actitud y la pasión de hacer el trabajo, Dios te ayuda, ¿no? ¿Qué otro ejemplo más podemos dar? A veces, y por más extraño que suene, he conocido hermanas que dicen yo no canto, yo no sé leer bien, yo no sé escribir bien, yo no podría coordinar un día adelante, o no podría hacer esto otro, no tengo mucho tiempo, pero me encantaría hacer la limpieza de la iglesia. Y hay hermanas que realmente, o sea, uno tal vez no lo mira así como, solo es la limpieza. Pero no, realmente, o sea, es una parte, o sea, fundamental, o sea, que si no existieran esas personas que van tal vez todos los domingos o 2 veces por semana a limpiar, sería un desastre de iglesia, realmente, y sería desagradable. Es verdad. Bueno, y para lo que también le gusta la música, ¿no? Yo también sé algo de sonido, entonces ser sonidista también es un apoyo a la música. Si te gusta la música pero no sabes cantar, no sabes tocar un instrumento, no sabes nada, empiezas a poner las letras, proyección, no sé. Hay muchas iglesias que tienen diferentes departamentos y alguna misma cosa la dividen en varios, entonces claro. Depende de lo que quieras, ¿no? Bueno, y si tienen alguna pregunta, háganla para responder estos últimos 5 minutos, ¿verdad? Y eso. Si es que tienen alguna, para los que están quedando también vamos a mandar saludos. Y bueno, esta clase concluye con una frase al final, ¿verdad? Y dice, el obrero con llamado es capacitado y tiene en sus manos la bendición. Exacto. Cada clase de Fogones 2, Fogones 2 tiene una particularidad, y es que tiene al inicio una historia con moraleja y al final tiene una frase, ¿no? Que es como la esencia, ¿no? Resumido de todo, ¿no? Y dice que, o sea, como decía Giri, de que un obrero es capacitado, ¿no? De lo que hablamos hoy, del tema de que uno tiene que buscar ser capacitado, tiene que buscar todas esas cosas, ¿no? Y tiene en sus manos la bendición, ¿no? Porque después de que uno es usado por Dios, la bendición que trae tanto uno como a las demás personas es increíble, ¿no? Bueno, entonces esa sería la clase de hoy. Así que bendiciones para todos. Nos despedimos. Así que adiós. Chao.